con 2 golpes antisemitas contra Israel en el suelo holandés, el concurrido golpe abusivo contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia y el ataque ofensivo generalizado contra los ciudadanos de Israel en las calles de Ámsterdam, en ambos casos es un antisemitismo peligroso cuyo objetivo es dejar a los judíos y a su país indefensos, privar a nuestro país del derecho a la autodefensa propia, privar a nuestros ciudadanos del derecho a la vida misma. Ayer recordamos la Kristallnacht, que tuvo lugar hace 86 años en suelo europeo, donde ocurrió la más cruel y violenta acción contra israelíes solo porque eran judíos. Y lamentablemente en los últimos días hemos visto imágenes que nos recordaron esa noche en las calles de Ámsterdam. Alborotadores antisemitas que atacaron a judíos ciudadanos de Israel solo porque son judíos. Pero hay una gran diferencia entre aquella noche y en la actualidad. Hoy tenemos nuestro propio país, nuestro propio gobierno, nuestro propio ejército. Tenemos la capacidad, la voluntad y la determinación de defendernos y también de exigir que actúen ante tal situación. Y eso es exactamente lo que hicimos. Inmediatamente después del golpe agresivo, llamé al primer ministro de los Países Bajos por esa embestida antisemita y me dijo que estaba muy avergonzado por ese horrible acto antisemita en su país. Le exigí usar todo el peso de la ley contra los perpetradores y también para proteger a la comunidad judía en los Países Bajos. Lo mismo hicieron el ministro de Relaciones Exteriores, Gedeón Saar, y el presidente de la Knesset, Ami Ohana, que llegaron juntos a los Países Bajos bajo la dirección de la ministra de Transporte, Miri Regev, quien envió un tren aéreo que trajo de regreso a Israel a todos los israelíes que quisieron regresar a Israel durante el año 2000. Di órdenes a las agencias de seguridad de preparar ejercicios especiales para los israelíes en el extranjero, a la luz de la nueva situación creada como resultado de golpes de este tipo. No solo presagian una amenaza para Israel, sino que ponen en peligro al mundo entero hasta dañar a toda la humanidad y, por eso espero, y exijo a todo gobierno responsable que ponga fin a estos golpes en un abrir y cerrar de ojos. Todo gobierno responsable debe actuar con fuerza, firmeza, claridad y decisión. En cualquier caso, haremos lo que sea necesario para hacerlo. Protegernos a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos. Nunca permitiremos que la historia de los años 70 se repita. Nunca nos rendiremos ante el antisemitismo ni ante el terrorismo. Y continuaremos defendiendo a nuestro país y a nuestros ciudadanos en todos los ámbitos y en contra todas las amenazas lideradas por los iraníes. En los últimos días, he hablado 3 veces con Donald Trump. Fueron conversaciones buenas e importantes en las que las conversaciones estaban diseñadas para reforzar aún más la firme alianza entre Israel y Estados Unidos. Estamos de acuerdo con la amenaza iraní en todo su componente y en el peligro que representa para él. También vemos los grandes desafíos que enfrenta Israel en el ámbito de la paz y su expansión y en otras áreas. Reine en el cielo con poder y autoridad. Reine en el cielo con toda majestad. Reine en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús.
Jesús.